Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a iniciar gozosamente y por la gracia del Señor los evangelios, como muchos le decimos, y vamos a iniciar por el libro de Marcos. Este libro no es el primer libro de los evangelios en nuestras Biblias y tampoco Marcos se llama Marcos, y eso es las cosas que vamos hoy a aprender. Vamos a estudiar el libro de Johannes Marcos o Johannes Marcos o Johanás Marcos, o mejor conocido en realidad o en el hebreo como Johanán Marcos. ¿Quién era Marcos? Es lo primero que debemos preguntarnos. Quizás algunos de ustedes lo sepan, quizás no lo sepan, pero basado en lo que es la palabra de Dios, vamos a conocer hoy a Marcos. ¿Quién era este discípulo del Señor? Primero vamos a Hechos 12:12, que dice: al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Johanán, llamado también Marcos. ¿Se dan cuenta? Marcos no se llamaba Marcos, se llamaba Johanán. Es un hebreo, nombre hebreo. Juan en el español. Donde muchos estaban reunidos y oraban. Es decir, Johanán era hijo de Miriam, una judía de Jerusalén, y en esa casa se reunían los seguidores del Mashiach. Esto es libro de Hechos. Estamos hablando años después de que Yeshua ascendió a su trono. Regresó a ser Abba, regresó a ser el origen, regresó a ser el verbo. Y en estos años después de eso es que aparece un chico llamado Johanán, un joven hijo de Miriam, una mujer de Jerusalén. Luego dice en Hechos 12:25, y Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan o a Johanán, llamado también Marcos. Otra vez la Torá nos dice Johanán es Marcos. Sí, él se llama Johanán Marcos. Dice entonces en el siguiente pasaje: Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé. Es decir, que él es primo de Bernabé y es hijo de María. Dice, acerca del cual recibisteis instrucciones. Si va a vosotros, recibidle bien. Luego dice, solo Lucas está conmigo. Este ya es Pablo. Pablo habla en la parte de Aristarco y Pablo habla ahora acá en el caso de Lucas. Dice, solo Lucas está conmigo, dice Shaul. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el servicio. Luego vemos otro pasaje que dice, la que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, os saluda, y también mi hijo Marcos. Este es Pedro hablando del amor que le tenía a Marcos, a Johanán Marcos, porque Marcos le servía. De hecho, muchos historiadores dicen que el libro de Marcos está basado mucho en lo que Pedro le contó a Marcos. ¿Por qué? Porque Marcos no tiene la edad de estas gentes que caminaron con Yeshua. Marcos es un jovencito que se levanta en el proceso de construcción de la primera Cajal de Yehoshua en Jerusalén. Cuando se levantó aquello, por eso el libro de Hechos es el primero que lo menciona, porque el libro de Hechos nos habla mucho de cómo se construyó la Cajal de Yehoshua en Jerusalén con sus discípulos. Y ahí esta mujer María aparece como María, pero es Miriam. Miriam es la que posiblemente introduce a Johanán Marcos en el ambiente de los discípulos, y por tanto ese muchacho, ya un joven, empieza a colaborar con la Cajal en Jerusalén, y luego va a ir de viaje, en el primer viaje, con Pablo y con Bernabé, y van a tener un problema porque Marcos, estando ya en Grecia, se regresa, y eso no le gustó a Shaul, y hubo un problema con Bernabé, que era su primo, y posteriormente es que se reintegra otra vez Johanán Marcos, y Shaul lo recibe y trabaja con él, y Marcos o Johanán Marcos lo ayuda muchísimo.
Luego, Pedro también toma a Marcos o a Johanán Marcos como uno de sus discípulos, y dicen los historiadores que mucho de lo que se ha escrito en el libro de Marcos o de Johanán Marcos es porque Pedro le iba relatando todas aquellas vivencias que él vivió con Yehoshua. Luego dice aquí también, para que veamos cómo él colaboraba con el grupo de discípulos de Mashiach, dice: llegados a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos, y también tenían a Johanán de ayudante. Es decir, Marcos se había ido con Shaul y con los Bernabé y todos aquellos que viajaron a la parte de Asia Menor para colaborar en la introducción de la palabra de Yehoshua en ese territorio. Luego dice: Pablo y sus compañeros zarparon de Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Johanán, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Aquí está el caso que les contaba. Johanán salió con ellos y por alguna razón que no enseña la Torá, Johanán se regresó, se apartó de ellos, y esto causó una fricción en la relación con Shaul, pero esto se recompuso nuevamente y él fue a trabajar, a ayudar a Shaul. Dice: te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Yeshua, también Marcos, fíjense, todo eso estaban ahí, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Es decir, Johanán Marcos era un gran colaborador de aquellos grandes hombres que caminaron con Yeshua, pero él en ese tiempo no caminó con Yeshua, fue un jovencito. De hecho, algunos estudiosos se atreven a mencionar que aquel joven que dejó su capa cuando fueron a buscar a Yeshua aquella noche para llevarlo ante los sacerdotes, ese joven que dice se quitó la capa o le jalaron la capa, era Johanán Marcos. En síntesis o en resumen, ¿quién era Marcos? Era Johanán, que significa Hashem ha agraciado, es decir, Hashem ha mostrado su gracia. Eso es lo que significa el nombre Johanán. Es decir, que a través de Johanán, y esto es hermoso porque vamos a ver algo, Johanán dirige su ministerio, mejor dicho, su ministerio, su servicio, y este libro lo dirige más a los gentiles, aquellos que por gracia van a venir a los pies de Yehoshua. Y Johanán significa Hashem te ha dado gracia, es por gracia que has venido. Es decir, Johanán es Hashem ha mostrado su gracia. Y Marcos ya es un nombre que va hacia el griego, no hacia el hebreo. Y Marcos en el griego puede decirse que significa consagrado al dios Marte, imagínense. Pero en el pensamiento hebreo, Marcos viene de Maricós, que significa el hijo de Miriam o el hijo de Marías. Esto es lo que creo que es mayormente aceptado. Entonces, también, ¿quién era Marco? Era uno de los primeros discípulos que surgieron en Jerusalén. ¿Quién era Marcos? Él se llamaba Johanán y su sobrenombre era Marcos. ¿Quién era Marcos? Era un primo de Bernabé. ¿Quién era Marcos? Aquel que fue en el primer viaje de Shaul y se regresó antes. Por alguna razón se molestó y regresó a su ciudad, a Jerusalén. ¿Quién era Marcos? Un ayudante de Shaul. ¿Quién era Marcos? Alguien que era como un hijo para Pedro. ¿A quién va dirigido este libro? ¿Por qué lo escribió Marcos? Marcos, decimos que puede haber estado escribiendo a los gentiles más que a los judíos, porque él en este libro, lo vamos a ver, nos explica las costumbres judías. Cuando llegamos al capítulo 7, el capítulo 15 nos va a explicar algunas costumbres judías. Si él dirigiera esto a los judíos, no le explicara las costumbres porque ellos se las conocen, esa es su costumbre. Así que está posiblemente refiriéndose a los judíos que no conocíamos las costumbres o que en aquel tiempo no conocían las costumbres judías como hoy. Y también otro detalle que indica que puede haber sido un discípulo escribiéndole a los gentiles,
porque traduce mucho las palabras arameas. Todo hebreo conocía el arameo. Así que no le iba a escribir a un judío que sabe arameo y después explicarle qué significa lo que está diciendo. Eso sí lo vamos a ver en este libro, que nos dice una cosa en arameo y a continuación explica qué es lo que quiso decir con esa palabra. Esto nos dice que este libro va dirigido a nosotros. Otra cosa es que este libro, si bien es cierto, no está en el canon de los evangelios como el primero, pareciera ser que sí era el libro que iba de primero, porque muchos escritores dicen y eruditos dicen que muchos de los versículos que están en Mateo y están en Lucas están en Marcos, mas los de Marcos no están en los de ellos. Entonces, vamos a entender un poco qué es el Evangelio y por qué vamos a hablar de estos libros y qué es realmente para nosotros, cómo debemos entender el Evangelio desde el concepto hebreo, desde la vivencia hebrea. Miren, la palabra Evangelion, pronunciada como Evangelion. Evangelion es en griego y se suele traducir al español como el Evangelio. Pero la palabra Evangelion en el griego, que es un griego judeocoiné, es decir, un griego que hablaban los judíos, está compuesta de dos palabras separadas. Eu, que significa bueno, y ángelos, que significa mensajero o mensaje. Es decir, que Evangelion está compuesto con dos palabras. Una que es eu, que es bueno, y otra que es ángelos, que es mensaje. Lo que quiere decir entonces un mensaje bueno. Quiere decir entonces que cuando decimos en forma literal proclamar el evangelio, se debe entender como anunciar a alguien que algo verdaderamente bueno ha ocurrido. Eso es lo que quiere decir evangelio. Anunciar algo que es verdaderamente bueno o que va a ocurrir algo verdaderamente. Para mayor entendimiento, escuche esto. En los tiempos antiguos, cuando los ejércitos de Israel confrontaban a los que querían conquistar su tierra, los mensajeros estaban preparados para llevar las noticias de la derrota o de la victoria sobre sus enemigos. Es decir, ellos iban a la lucha y tenían un heraldo. Heraldo en griego es el vocero. Tenían ya un vocero listo para que regresara a las ciudades a decir si habían ganado o si habían perdido. Entonces, era claro que cuando el ejército de Israel salía victorioso, era porque Hachén les había entregado a sus enemigos, quienes estaban protegidos por otros dioses extraños. O sea que siempre hubo una victoria que Hachén les daba, porque Hachén no iba a pelear contra la gente esa, sino contra las potestades que dirigían a esa gente. Entonces, cuando aquella victoria se lograba porque Hachén se las daba, aquel heraldo, aquel vocero, montaba en su caballo o a pie y regresaba con las buenas nuevas, es decir, con el evangelio a las ciudades para decir que habían ganado o que Dios, Hachén, le había dado la victoria. Cuando el Nuevo Testamento entonces proclama el evangelio, debemos entender que es el anuncio de la victoria de Hachén sobre nuestros enemigos, los cuales entregará en nuestras manos para su juicio. Captó eso y lo voy a repetir. Nuevo Testamento, esto que nosotros vamos a empezar a leer, o el evangelio como es la palabra correcta, nosotros las debemos entender como el anuncio de Hachén, de Yehoshua Mashiach, que ya se dio la victoria sobre nuestros enemigos, sobre las huestes de maldad, y que solo falta que Él nos los entregue en nuestras manos para su juicio. Por eso dice el pasaje, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae la besorá. En hebreo, evangelio es besorá, es decir, buenas nuevas en hebreo es besorá. Por eso dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies. Y fíjense que dice, no en plural, no lo dice en singular. Los pies del que trae la besorá, es decir, las alegres nuevas. Del que anuncia la shalom, la paz,
del que trae la Besorá, las nuevas del bien, del que yace, del que hace Shema, del que hace oír la Yeshua, la salvación, del que dice a Sión, a nosotros nos dice, tu Dios reina. Es decir, ahí está anunciando, es Yehoshua que viene y esto lo está diciendo Isaías, dándonos como la profecía de que cuando Hashem venga, él viene para anunciarnos que el enemigo está derrotado. Por eso él nos dice, yo he vencido al mundo. Y solamente falta que nos los entreguen para hacer juicio sobre ellos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dice, él es el que hace Shema, el que hace oír la Yeshua, la salvación. El que nos dice, tu Dios reina. Qué hermoso. Entonces, ahora vamos a ir entrando al capítulo 1 del libro de Yohanan Marcos. ¿A qué vino Mashiach? Es lo que trata esta primera porción, este capítulo 1. El capítulo 1 ustedes van a ver que trata de a qué vino Mashiach. Si usted agarra el libro de Mateo, va a ver que Mateo empieza por la genealogía de Mashiach, su nacimiento. Si va al de Lucas, también va a encontrar la genealogía de Mashiach, su nacimiento de Juan, el nacimiento de Yeshua. Pero Marcos no, Marcos entra directamente a lo que vino Mashiach. ¿Y qué es lo que vino Mashiach? Mashiach vino a cumplir lo que ya estaba escrito en la Torá y los profetas. Él es el árbol de la vida que vino a buscar lo que se había perdido. Esto es lo que nos va a explicar Yohanan Marcos. ¿A qué vino Mashiach? En primero, notificar a Satán que está vencido. Eso es lo que nos está explicando Yohanan. Y que él va a tomar con él todo lo que se había perdido por culpa del adversario, por culpa de aquella contienda. Dice, también nos va a enseñar en este capítulo 1 que después que son notificados los que son de él, los escogidos, primero notifica a Satanás que está vencido, le va a notificar su derrota y luego nos va a notificar a nosotros que él vino con la buena nueva, porque primero él derrota al enemigo y después trae la buena nueva. A ellos, a nosotros, se nos anuncia que el Kairos, el tiempo de Yeshua, se ha sido señalado. Es decir, lo van a ver que Marcos dice, el tiempo de Hashem ha sido llenado a plenitud. ¿Qué es lo que nos quiere decir Marcos con esto? Que el anuncio de Mashiach, de la buena nueva, no solo es que ha vencido a Satanás y que viene por nosotros como nuestra Yeshua, como nuestra salvación, sino que ya se cumplió el tiempo, ya se llenó el tiempo, no le falta nada. Ahora, ¿por qué no vemos a Mashiach ya? Porque falta que entre la plenitud de los gentiles. Pero el tiempo, a partir de la primera venida de Mashiach, arrancó el Kairos de Hashem. Y el Kairos de Hashem terminará en el día séptimo para entrar al día octavo. También veremos en el capítulo 1 que va a haber un tiempo que Hashem va a dar para que los escogidos renueven sus mentes. También va a mostrar el Shabbat como señal para esta renovación de estas mentes. Y va también Marcos a mostrar cómo él escoge los primeros discípulos e inmediatamente los lleva primero a Cafarnaúm. Y van a ver algo interesante. En la parte hebrea siempre nos va a mostrar que hay una inmediatez, que hay una necesidad de acelerar las cosas. Va a decir inmediatamente y inmediatamente, inmediatamente. Muchas veces usa esta palabra. Entonces, esto es a lo que va a enseñarnos el capítulo 1 de Yohanan Marcos. Las buenas nuevas de Yehoshua dadas por Yohanan. Porque si creyeras a Moisés, si creyeras a la Torá, que ya la estudiamos, me creerías a mí, a Yehoshua, porque de mí escribió él. ¿Sí? Volvimos otra vez a entender que Moshe es la Torá y la Torá es Moshe. Entonces, entremos a entender a qué vino Mashiach. Ya nos explicó Marcos en su libro de qué habla, pero fíjense,
En Isaías, capítulo 53, creo que el versículo 7, hay un pasaje, no sé si me lo puedes buscar. Isaías 53, que nos habla de a qué vino Mashiach. Él lo explica él mismo ahí y dice que cuando él llegó a la sinagoga abrió el rollo y cuando abrió el rollo leyó esto que van a escuchar ahora, que lo he buscado de manera que en el hebreo las palabras nos den una literalidad para entender el concepto hebreo. Dice, el Ruá del Adón Hashem está sobre mí. Él abrió el rollo y empezó a leer en hebreo en la sinagoga, no en griego, en hebreo en la sinagoga. El Ruá del Adón Hashem está sobre mí, porque me ha ungido Adonai, me ha enviado como heraldo, como vocero de Besorá. ¿A quién? A los anaboín, a los que son mansos, no a los pobres, como dicen nuestras mayor traducciones, a los pobres, no. Ahí no dice pobres, porque entonces sería que Yehoshua estaría haciendo acepción de personas. Todo aquel que cree en él y es rico, todo aquel que guarda su fidelidad y es rico, no va porque es rico, porque él nada más vino a los pobres. No, él no vino a los pobres, él vino a los mansos. ¿Qué significa el que es manso? Significa aquel que derriba su propio ego, es decir, aquel que acepta la sabiduría de Hashem, no la sabiduría de hombre. Manso es Moshe, manso es David. Toda esta misma palabra anaboim es usada para Moshe y es usada para David y significa el que derriba su propio ego, es decir, el que se humilla ante Yehoshua. Entonces él está diciendo, yo vengo como heraldo, como vocero de la Besorá, de los evangelios, de las buenas nuevas, a aquel que se humilla ante mí. Y dice, me ha enviado, ¿quién? El Ruá, dice el Ruá de Hashem, lo ha enviado para unir a los que están en pedazos en sus mentes, aquellos que están en lo moral, que son de él, pero no entienden lo que está pasando. Él los viene a unir sus pedazos, lo que tiene regado en la mente. Fíjense qué diferente se oye a lo que vemos en nuestras Biblias. ¿Qué versículo es? Isaías 53, 7 creo que es. Y dice, vine también para llamar, es decir, para tomar los cautivos, aquellos que están cautivos por el pecado, para llevarlo a la libertad. Y dice, a los que están en cautiverio, los libraré abriendo sus ojos u oídos. La palabra en hebreo que está ahí significa abrirle los ojos u oídos. Es decir, los voy a poner en libertad abriendo sus ojos o sus oídos. En resumen, el hebreo trata de decirnos en este pasaje de Isaías que leyó Mashiach en aquella sinagoga que él vino para anunciar las noticias de la derrota de Satanás. Fíjense, para que entiendan lo que el primer capítulo nos va a hablar. Yehoshua viene para anunciar la derrota de Satanás. Acuérdense que las Besorá eran para enviar a un vocero que dijera, ya Hashem derrotó a las huestes enemigas y ahora nos lo va a entregar a nosotros, así que estamos en victoria. Entonces él le está diciendo, yo vengo a anunciar la noticia de la derrota de Satanás a los que se inclinan ante él, a los que se humillan, a los mansos. Y luego dice, vine para unir a él, o sea, traerlos a él, a los que son de él, pero no lo saben porque sus mentes están distorsionadas, fragmentadas. Y también vino para llamar de la cautividad a la libertad por medio de la apertura de ojos u oídos, es decir, por medio de la palabra. Entonces entramos al versículo 1 de Marcos 1 y vamos hasta el 8 y dice, el principio, es decir, el Reshit. Y esto es hermoso porque así también empieza el libro de Génesis. Bereshit, con Reshit, dice en el español, con Reshit. Aquí dice en Reshit. Es hermoso porque allá empieza Reshit. ¿Y sabe usted qué es el Reshit? El Reshit es Yehoshua. Entonces, en el principio, el Reshit de las Besorá de Yehoshua Hamashiach. Así empieza el libro de Yohanan, diciendo en el principio o el principio de las buenas nuevas de Yeshua Hamashiach, el hijo de Eloah, el hijo de Dios.
Entonces está diciéndonos que inicia esto, fíjense que no hay genealogía, no hay nacimiento, sino que va directo a hablar de las buenas nuevas que trae Mashiach. ¿Y cuáles son las buenas nuevas que nos enseñó que trae Mashiach? Nos trae las buenas nuevas de la derrota de Satanás y que está pronto a entregar el enemigo en las manos de nosotros para hacer juicio. Y dice, tal como está escrito en el profeta por el Nabí Yeshayahu, es decir, Isaías, tal como está escrito por el profeta Nabí Yeshayahu, el profeta Isaías, he aquí envío mi malak, mi mensajero, delante de tu rostro, el cual preparará tu camino delante de ti. Una voz clama en el desierto que dice, preparar el camino del Haadón, enderezar los caminos de Haadón. Esto es hablando de que se está enviando a Yohanan el Bautista, y Yohanan Marcos está explicando que a lo que habló Yeshayahu, Isaías, en su tiempo se está cumpliendo ahora con aquel que trae la Besorá, el Reshit, la Besorá, que es las buenas nuevas de la derrota de Satanás. Luego dice, Yohanan estaba en el desierto sumergiendo y predicando la inmersión del arrepentimiento para la expiación de iniquidades. Es decir, está hablando de Yohanan el Bautista. Entonces todos los que eran de la tierra de Yehudá y de Jerusalén salían a él y él los sumergía en el río Jordán. Estaba vestido con pieles de camello y ceñido a los lomos con un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba y decía, uno más fuerte que yo vendrá detrás de mí, cuya sandalia no soy digno de encorvarme a desatarlas. Yo les he concedido tevilá, inmersión, en el mikveh mayim, pero el Mashiach les dará tevilá en el Ruach HaKodesh, en el poder de la santidad. Explico un poquito. Tevilá es el proceso, el procedimiento para la inmersión, que es el lavarse en agua. Era lo que hacían los sacerdotes, y acá Juan el Bautista lo estaba haciendo como diciendo, para poder estar frente al que no le puedo desatar las sandalias, ustedes tienen que estar limpios de pecado. Para ello tienen que arrepentirse, tienen que hacerse un lavado. Entonces la tevilá, la inmersión, era lo que se hacía, y el mikveh es el lugar, la tina donde se hacía. En este caso Yohanan el Bautista lo estaba haciendo en el río Jordán, y les dice, yo hago esto para arrepentimiento, porque para presentarse a Yehoshua tiene primero que haber una limpieza y un arrepentimiento, para que entonces pueda recibir la tevilá o la ceremonia simbólica de inmersión, pero ahora una inmersión en poder, en el poder de la santidad. Y dice en Hechos 19:4, y Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él. Es decir, para eso se hace el bautismo en agua, para que quede limpio y poder presentarse a él. Y cuando oyeron, aquel que vendría después de él, es decir, en Yeshua, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Adón Yeshua HaMashiach. Y aquí le hago un paréntesis. Observe que el bautismo es en Yeshua HaMashiach, no en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es en Yeshua HaMashiach. En eso se hace el bautismo. Y aconteció en aquellos días que Yeshua Nazareno, dice allí Yeshua Nostri, Yeshua Nazareno, vino de una ciudad de Galilea, y Yohanan le hizo tevilá, le hizo inmersión en el mikveh, es decir, en vez de una tina, en el río de las aguas del Jordán. E inmediatamente, y aquí empieza la inmediatez, una vez que Yeshua es inmerso en el bautismo del agua, inmediatamente, dice, cuando salió del agua, vio que se abrían los cielos y el Ruach HaKodesh descendía sobre él como una paloma. Ojo, no vino una paloma, nadie vio una paloma. El resplandor aquel, el poder, la energía, lo que quiera usted pensar, parecía a ellos, a los ojos de ellos, como una paloma, pero era el poder de Ruach HaKodesh que descendía sobre Yeshua HaMashiach.
Y dice, y vino una call, una voz, un sonido, un ruido. Aquí no dice que exactamente era una voz, porque en hebreo call puede significar un sonido, un ruido o una voz. Entonces lo que se escuchó, hay que preguntarse quién lo escuchó. Entonces vino una call, una voz, un sonido, un ruido en los cielos que decía, tú eres mi heredero, el amado, en ti me he complacido. Entonces esto hace referencia a que en este momento Yeshua HaMashiach había sido ungido en agua, no en aceite, en agua. Quiero que piensen eso. Fue metido en agua, fue limpiado, él no tenía pecado, no tenía que pasar por eso Johanán le dice, yo no tengo que hacer esto, tú eres el que tienes que hacer esto por mí, porque él no necesitaba eso, pero él quiere, fíjense, probar, sentir, experimentar todo lo que un ser humano experimenta para llegar a él mismo. Entonces él viene de Nazaret. ¿Dónde está Nazaret? Fíjense, este mapa de acá nos muestra dónde está Galilea y Nazaret está por aquí. Él tiene que venir a donde estaba dándose el bautismo, que es más o menos en este lugar. Entonces, otros dicen que es por acá el bautismo, pero en realidad lo contextual que nos muestra la palabra es que era en esta área. Entonces, de Galilea hasta acá, hay más de 150 kilómetros. O sea que cuando Juan está aquí, por aquí está más cerca Galilea y Nazaret está aquí, él tuvo que haber caminado más de 150 kilómetros para llegar a ese lugar, y así muchos que dice que venían de otras ciudades al bautismo. ¿Qué significa Nazaret? Porque todo esto tiene que verlo en el contexto hebreo, no en el griego. Nazaret en hebreo es Nazeret y viene de la raíz Nazar, que quiere decir Netzer, que significa brotar, algo que sale, entonces que retoña o que simbólicamente desciende como lo que se ve, desciende decir que desciende de algo, que brota de algo, como se ve en Isaías 11:1 que dice, la profecía ya lo anunciaba, y brotará del tronco una rama de Jesse. Jesse es Isaí, en hebreo es Jesse, que significa poseo. Entonces está diciendo, brotará de una rama, la rama de Isaí, de sus raíces brotará o dará fruto, es decir, de allí, de Isaí, de lo que es Isaí, va a salir el Mashiach. Ojo, no sale de los lomos, sino, fíjense cómo lo dice, como un brote, o sea que no fue parido, no fue sacado de las entrañas humanas, sino que fue algo que brotó, porque así es como va a explicarnos más adelante cuando veamos los otros evangelios del nacimiento de Yeshua. Luego dice, e inmediatamente el Ruach HaKodesh lo envió al desierto y allí se afligió. Esa palabra afligió, lo que quiere decir en el hebreo, ayunó. Es decir, él se retiró al desierto porque el Ruach HaKodesh lo está guiando, ya había venido sobre él con gran poder, ahora lo está llevando al desierto. Y allí en el desierto él ayuna, es decir, se despoja de su humanidad, de comer. Y asimismo dice, ayunó durante 40 días y 40 noches, y Hasatán dice, lo tentó. Y aquí lo invito a que se pregunte si Yeshua HaMashiach puede ser tentado. Entonces dice, lo tentó y quedó allí entre los animales, bestias salvajes. Y note esto, y los mensajeros le sirvieron. Es decir, que durante esos 40 días y 40 noches que él afligió su carne, ¿sí? Los mensajeros estuvieron ahí todo el tiempo. Dice, tiene que entender algo usted y yo. Hebreos 2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles. Es decir, que él no tenía el poder en la tierra porque él había sido disminuido. No tenía su poder que tenía en el cielo, en la eternidad, sino que él se despojó, se hizo humilde, se humilló. Es decir, dice, fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir,
a Yeshua coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte. Es decir, él vino a eso, él vino a destruir a Satanás y su poder, pero para ello él tenía que haberse disminuido en su poder y infringirse las mismas situaciones que los humanos. Hasatán cree que es un humano y por eso trata de tentarlo, porque él cree que es un humano. Satanás no tiene el poder para entender y ver todo lo que Yahushua Mashiach ve. Y con todo eso nos dice, él es inferior a los ángeles, pero vino para sufrir el padecimiento de muerte. ¿Para qué iba a hacer eso? Para que por la gracia de él mismo probara la muerte. Es decir, por la gracia para nosotros, él iba a padecer como si fuera, ojo, como si fuera humano. Y dice Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participan de carne, es decir, que nosotros somos de carne y hueso, o de carne y sangre, también Yahushua participó de lo mismo, es decir, tuvo él que someterse a lo que sufre un humano, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Quiero que entienda esto, Yahushua vino para hacer victoria y luego anunciárnoslas a nosotros, pero para lograr esa victoria, él tenía que confrontarse con él mismo, con lo que era no su carnalidad, sino con participar, experimentar lo que un ser humano recibe. Entonces note, él después del bautismo, el Ruach HaKodesh, que ya bajó sobre él como simbolismo de paloma, lo lleva allí, los ángeles ya están con él y él se queda allí y el Satanás trata de tentarlo. Entonces él viene, ¿dónde viene él? Viene al desierto de Judea, que queda a unos kilómetros, a unos 27 kilómetros de lo que es Judá. Aquí está Jerusalén y él vino más o menos a estas montañas que están aquí, donde hoy día ustedes pueden estudiarlo. Hay un monasterio que dice que ahí fue donde Yeshua se mantuvo 40 días y 40 noches en ayuno. Continuamos en Marcos 1, 16 al 20. Y después que Johanán fue entregado, miren cómo dice, cómo pasa Marco después de explicarnos. ¿Qué nos explicó Marco en lo anterior? Marco nos explicó que Yahushua fue a notificar a Satanás, a notificarle, tú estás derrotado. ¿Sí me explico? Eso es lo primero que hace. Fue a notificarle a Satanás su derrota. Y ustedes van a ver cuando estudiemos en los otros pasajes de los otros libros qué es lo que ocurrió allí en ese evento de 40 días, 40 noches. Luego dice, después que Johanán fue entregado, es decir, después que Johanán fue apresado, entonces Yeshua entró en Galilea, es decir, él regresa a Galilea, él estaba en este territorio, y después de que Johanán, es decir, el Bautista, es apresado por Herodes, Yahushua se va hasta Galilea nuevamente. Y ahora nos lleva Johanán Marcos a la escena de Galilea. Y dice, entró Yeshua en Galilea y proclamó la palabra, la Besorá, las buenas nuevas de Dios. Y miren lo que va a decir. Es decir, fíjense, no sé si lo notaron, primero, después que tiene poder, después que recibe el Ruach HaKodesh, confronta a Satanás y le anuncia su muerte. Porque ustedes van a ver en los otros pasajes qué es lo que ocurre ahí. Allí lo que está haciendo Yahushua es anunciarle a él, porque Yahushua es muy legal, Hachén es muy legal. Va a mostrar, aquí está tu derrota, arrepiéntete, es lo que él nos enseñó en la Torá. Cuando tengas una ciudad sitiada, mándale un mensaje de que se rindan. Y si no se rinde, entonces procede. Él fue allí al desierto, tuvo 40 días y 40 noches, el diablo lo va a tratar de tentar y él le va a usar la Torá para que él busque arrepentimiento, pero Satanás no se va a arrepentir y su juicio ya está y su condena ya está dictada. Entonces llega a Galilea, ¿a qué? A dar las buenas nuevas, a ser el heraldo del anuncio de la derrota de Satanás. Y allí dijo,
El kairos, fíjense, el tiempo señalado del reino de los cielos ha sido llenado a plenitud. Estén cambiando de su disposición mental y confíen en la Besorá, en la palabra nueva de él, y pasando en las buenas nuevas de él, y pasando junto al mar de Galilea, después que hace ese anuncio, no nos dice aquí en dónde lo anunció, sino que llegó a Galilea a anunciar, como el heraldo que viene de la guerra diciendo la victoria se ha dado, aquí viene a anunciar en Galilea. Y pregúntese por qué en Galilea, por qué no fue a Jerusalén que estaba cerca, porque es Galilea, era el lugar más oscuro espiritualmente hablando, donde tenía que llegar, porque ahí estaban los afligidos, ahí estaban los enfermos, ahí estaban los tomados de Satanás, y es ahí donde él va a anunciarles, oye, en el mundo tendréis aflicción, pero allá yo vencí al mundo. Entonces él llega allí y anuncia las Besorá. Y luego dice, pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, hermano de Simón, lanzando una red en el mar porque eran pecadores. Entonces Yehoshua le dijo, venid y andad detrás de mí y os haré pescadores de seres humanos. Así que inmediatamente dejaron las redes y fueron tras él. Y cuando habían caminado un poco más, vio a Jacob, el de Zabdai, de Zebedeo, y a Johanán, el hermano, y a ellos en la barca ajustando las redes, e inmediatamente llamó a ellos, y habiendo dejado completamente el padre de ellos, Zebedeo, con los sirvientes contratados, se fueron tras él. Detalle interesante, estos hombres, si bien es cierto, no tenían aquella cosa que le criticaban los de Jerusalén, que eran del vulgo, que eran gente que no sabía nada. Estos eran empresarios, tenían su propia empresa de pesca, tenían gente contratada para que trabajara con ellos. O sea, no eran gente pobre, como se puede decir, pobres, era gente que manejaba su dinero y eran pequeños empresarios. Y entraron, y aquí esto es muy interesante, después que él ubica sus primeros 4 discípulos, entonces va a entrar en Cafarnaúm. Cafarnaúm en el hebreo es Kefar Nahum, y la palabra aquí no tiene desperdicio. Kefar Nahum tiene un detalle importante. Kefar Nahum en hebreo, transliterado Capernaum, significa, hoy lo ponen así en todos lados, significa pueblo de Nahum en hebreo, pero Cafarnaúm viene de la raíz kafar, que significa calafatear, cubrir. Es decir, esta misma palabra es la que usamos o vimos en Génesis cuando el arca de Noé es preparado porque el Señor le dijo, hazte un arca y calafateala. Kefar, calafateala. Entonces, Cafarnaúm es interesante, como que el Señor entra allí a calafatear. Dice, Cafarnaúm significa calafatear. También es la misma raíz de la palabra Kippur, que significa expiar los pecados. Y Nahum viene del verbo Naham, que significa arrepentirse o consolarse. Entonces, vemos diferente, entonces estaríamos pensando, y entraron en Cafarnaúm, dice, y entraron Yeshua y sus discípulos a calafatear, a preparar el arca para consolar. Y dice, y luego en Shabbat, en los Shabbat, y aquí Shabbat está en el griego, está como debe ser en plural. Dice, en los Shabbat. Y entraron en Shabbat en su casa de reunión, en la sinagoga. Por eso viene ahí la palabra sinagoga, porque en griego salió sinagogen, pero lo que es en hebreo es casa de reunión. Y él les enseñó. ¿Cuándo enseñaba? En Shabbat. ¿Por qué? Porque se reunían en Shabbat, porque era el mandamiento, el 4º mandamiento, que se reunieran en Shabbat, no en Sunday, domingo. Y todos estaban asombrados de su instrucción, dice, porque enseñaba como quien tiene poder, autoridad, no como los escribas sabios de la ley. Entonces, fíjense, aquí es interesante.
Porque el Señor nos dice que él enseñaba diferente y a todo el mundo se asombraba en la casa de reunión porque él enseñaba diferente. Es decir, no está mezclando palabra de hombre, sino palabra de él. Y dice, e inmediatamente, de pronto, hubo en la casa de reunión de ellos un hombre con espíritu inmundo. En hebreo es un abtumá, un padre de inmundicia. Es decir, había un padre de inmundicia. Ab es padre, tumá, inmundicia. Un padre de inmundicia, alguien que es origen de inmundicia. Ab o padre significa origen. Entonces también está diciendo un origen de inmundicia, alguien que originaba inmundicia. Había un hombre que tenía algo que originaba inmundicia. Y este hombre gritó diciendo, ¿qué para nosotros y a ti? Es decir, ¿qué hay entre tú y nosotros? Yeshua Nostri. Nostri es Yeshua Nazareno. ¿Qué hay entre tú y nosotros, Yeshua Nostri? ¿Viniste a destruirnos? Es decir, nuevamente el Señor está anunciando a lo que vino y ellos lo saben porque ya Él se los anunció los 40 días y los 40 noches. Y ellos dicen, sabemos que tú eres el Agios. Es decir, en griego es Agios, que quiere decir el puesto aparte. Para nosotros debe decir, como en el hebreo, el santo bendito de Teu, de Dios. Entonces, lo que está diciendo en hebreo es el Hakadosh de Hashem, el santo de Hashem. Pero Yeshua lo reprendió diciendo, cállate, sal de él, sal de ese hombre. Entonces Ruá impuro, infligiéndole dolor, es decir, que ellos causan enfermedades, infligiéndole dolor, le causó convulsiones y salió de este hombre mientras gritaba. ¿Quién gritaba? El Abtumá, el impuro, el Ab de impurezas, el que genera impurezas. Estaban asombrados porque veían a aquel hombre gritando, aquel Abtumá, aquel padre de inmundicia que a través del hombre gritaba, y estaban asombrados y todos caminaron el uno al otro, es decir, salieron de esa sinagoga hablándose entre ellos. ¿Qué significa esto? ¿Qué Torá nueva según autoridad? O sea, este hombre habla la Torá con autoridad, es decir, no había mezcla de palabras de hombre. Dice, porque fíjense que aún los rujots inmundos, los espíritus inmundos, manda y le obedecen. Y entonces la fama de Yeshua HaMashiach inmediatamente se difundió por todas partes, por toda la tierra alrededor de Galilea. E inmediatamente después de salir de la Beit Knesset, que es como se dice en hebreo, sinagoga, o sea, casa de reunión, entraron en la Bayit, en la casa de Shimón y de Andrés, con Jacob y Johanán. Observen que nada más hay 4 discípulos hasta este momento. Y la suegra de Shimón yacía enferma de fiebre, e inmediatamente le contaron de ella, y él se acercó a ella y la levantó tomándole de la mano, y la fiebre la dejó, y ella le servía. Y aquella tarde, cuando el sol se puso, le enviaban todos los enfermos y los daimonizamenos en griego, que eran los que son poseídos de Chadín. Chadín es demonios, es decir, le enviaban todos los enfermos y los poseídos de demonios, y todos los de la ciudad estaban reunidos delante de la puerta de la casa de la suegra de Shimón, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera demonios, y no permitía que los chadín, los demonios, hablaran porque le conocían. Ojo en esto. Después de salir de la Beit Knesset, es después de salir de la sinagoga, estamos hablando del Shabbat. Él fue a predicar o a proclamar en Shabbat, a enseñar de la Torah en Shabbat, y cuando este Shabbat se termina, o sea, se termina la reunión en la sinagoga, va a la casa de Shimón, cura a la mamá de Shimón, y ahí se quedan y duermen hasta el siguiente día por la tarde. Cuando se acaba el Shabbat es que empieza a llegar la gente, ¿sí?
no hizo nada en Shabbat respetando lo que está escrito del Shabbat, cosa que hoy no se hace. Entonces así llegaron, después de terminado el Shabbat, llegaron todos los que necesitaban ser sanados. Entonces Yehoshua nos está mostrando que vino a Cafarnaúm a calafatear aquel arca que está ahora levantando espiritualmente él, y allí se encontró a un padre de inmundicia, a un Abtumá, a un origen de la inmundicia. Entonces dice, y muy de mañana, es decir, al siguiente día, siendo aún de noche, se levantó y salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces Simón y los que estaban con él fueron tras él, y hallándole le dijo, todos te buscan. Él les dijo, vayamos a los próximos poblados para que yo pueda proclamar allí también. Para esto he venido. ¿Para qué ha venido? Él es el heraldo que está anunciando que ya la victoria se dio y que solo hay que esperar el juicio. Y él lo que quiere es que esta proclama de victoria vaya a todos los que son de él. Y dice, él proclamaba en sus Beit Kenosot, es decir, en las casas de reunión, en las sinagogas. ¿Dónde era que hablaba Yehoshua? ¿Dónde lo proclamaba? En las sinagogas, es decir, a los judíos de aquel momento, a todo aquel que creía en un solo Dios. Entonces dice, a través de todo Galilea, él hacía esto y expulsaba a Chadín de entre los hombres, expulsaba demonios, porque aquel vino a derrotar y anunciar la derrota de Satanás. Dice, allí vino un leproso a él, no dicen dónde, sino en la tierra de Galilea. Vino un leproso a él, y escuche cómo es el acercarse a Hashem a pedirle que sea sanado a alguien. Allí vino un leproso a él, suplicándole, arrodillándose ante él y diciéndole, si tú quieres, escuche cómo habla este hombre. Primero vino, se acercó. ¿Por qué se acercó? Porque él escuchó a alguien que le habló de la Torá, como la hablaba Yeshua, y él va ahora allí y dijo, si este hombre ya derrotó a Satanás, ¿qué no podrá hacer por mí? Pero no llegó allí arrogantemente, llegó como él dijo, a los que se humillan. Entonces este hombre llegó y dijo, ¿puedes hacerme tahor? Miren cómo le preguntó, arrodillado, ¿puedes hacerme tahor si tú quieres? Es decir, acuérdense que no hemos aprendido que es la palabra tahor. En nuestra Biblia dice, puedes hacerme puro, limpio, pero tahor hemos aprendido que en el hebreo significa habilitado a estar en la presencia de Dios. Entonces aquel hombre arrodillado frente a Yeshua le estás diciendo, si tú quieres, puedes hacerme un habilitado para estar en tu presencia. Y Yeshua, movido por el rajamín, por el amor entrañable, extendió su mano y le tocó y le dijo, quiero, sé tahor, sé alguien que se puede presentar ante mí. Y tan pronto como él hubo hablado, inmediatamente la lepra, la tzará, se apartó del hombre y fue tahor. Él le instruyó rigurosamente, Yehoshua le va a decir rigurosamente, lo instruyó de lo que tenía que hacer y de inmediatamente lo despidió. ¿Qué quiere decir que él lo instruyó rigurosamente? Quiere decir lo que aprendimos en la Torá, que alguien que tiene Sará es porque lo ha recibido por algo espiritual que hizo, como por ejemplo cuando la mujer de Aarón, Miriam, habló de la mujer de Moshe y recibió Sará, es decir, algo espiritual. Este hombre tenía Sará porque había caído en algo espiritual y por eso el Señor le dice que lo instruyó rigurosamente como aquella mujer que le dijo, vete mujer y no peques más. Entonces el Señor lo limpió, lo hizo hábil para estar en su presencia, lo redarguye de que no vuelva a hacer lo que está haciendo o lo que hizo, que lo llevó a ese extremo y lo manda. Y le dice, sé tú mismo, como le dijo a Abraham en aquel momento, anda para ti. Y luego le dice, muéstrate al Cohen y ofrece por tu purificación las cosas que Moshe ordenó
como testimonio para ellos. Y esto es interesante porque les está diciendo a este hombre: tú que viniste a mí y te humillaste y que eres mío, porque por mi rajamín, por mi amor entrañable, hago que estés habilitado para estar en mi presencia. Entonces no vuelvas a hacer lo que estabas haciendo, vete y ahora sé un testimonio para aquellos que dudan de mi palabra y que la mezclan, es decir, lo del sacerdocio, que ya no era el sacerdocio de Aarón, sino que era un sacerdocio corrupto. Y le dice: ve allá y muéstrales. Y dile: pero él salió y comenzó a publicarles en gran manera y a difundir en el exterior el asunto, tanto que Yeshua ya no podía estar abiertamente a la ciudad, mas estaba en las afueras, en lugares despoblados, y venían a él. Es decir, que aquel hombre salió tan emocionado que le empezó a hablar a todo el mundo de lo que había pasado, y ahora todo el mundo corría a los pies de Yeshua a ver cómo lo curaban. Pero lo hermoso acá es que este hombre se acercó, que el Señor lo recibió con amor entrañable, lo habilitó para estar en su presencia y le dijo: ve como testimonio. ¿Qué quiere decir? Que él tenía que ir ahora y ofrecer por su purificación. ¿Quién lo purificó?, le van a preguntar los sacerdotes. Porque la purificación, como vemos, Deuteronomio 13:7 dice: si un hombre le sale la piel de su carne una hinchazón, una costra de coloración, la cual pueda convertirse en la enfermedad de Sarat, lepra, él será traído a Aarón el Cohen, o con uno de sus hijos que son Kohanim, sacerdotes, y el Cohen examinará la llaga de la piel. Si el pelo de la llaga se ha vuelto blanco y la llaga parece que ha profundizado en la piel, estará, y después de examinarlo, el Cohen lo declarará impuro. ¿Qué hizo Hachén? Lo declaró puro, lo declaró tahor. Entonces dice, ¿cómo era el procedimiento que el Señor le dijo que fuera a hablarle a ellos? Le dijo, Levítico 14:3 dice: el Cohen saldrá del campamento, es decir, para que este hombre vuelva a ser tahor, tenía el sacerdote que salir del campamento porque lo tenían aislado, lo examinará allí donde esté aislado. Si él ve que las llagas del Sará han sanado en la persona afligida, entonces el sacerdote mandará traer 2 avecillas vivas y tahor puras, madera de cedro, tela carmesí y hojas de orégano. El Cohen ordenará ofrendar una de las aves, dejando que su sangre caiga en una vasija de barro que contiene agua de manantial. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de explicarle? Que el Señor lo hizo tahor a alguien que era tamé, a alguien que era impuro para estar en la presencia de Hashem. Él lo hace tahor, es decir, habilitado para estar en la presencia, sin tener que pasar por todo lo que estaba establecido acá. ¿Destruyó a Hashem eso? No, lo que quería decir él es que él es el que sana, que él es el que limpia, que él es el que habilita y que él es aquel sacerdote que salió del campamento, salió del cielo para venir a sanar. Eso es lo que estaba tratando de mostrarle a todos aquellos. Y con esto, mis hermanos, termino.